¿Qué tal, amigas y amigos? Pues vamos a iniciar nuestro curso de FinTech, Marco Jurídico Integrado. Soy su anfitrión, el maestro Pedro Calderón. Mis amigos me hablan de tú, así que por favor siéntete confianza y háblame de la misma forma. Bien, aquí vienen unas declaraciones de responsabilidad. No es gran cosa, simplemente pues es un curso. No queremos dar asesoría fiscal, vamos a tratar temas fiscales, en ningún momento estamos dando asesoría fiscal, sobre todo ni estamos proponiendo evasiones ni cosas de ese tipo, ¿no? Ni modelos reportables, o esquemas reportables, perdón. El conocimiento que adquieras, pues es tu responsabilidad. La idea es que tengamos un diálogo abierto, no hay sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier duda que tengas, con toda confianza, aclárala. El ámbito fintech es muy extenso, es muy amplio y es muy probable que algunas preguntas pues no te las pueda resolver. Entonces no te preocupes. De todas formas, yo tomo nota, consulto con nuestro equipo de asesores cualquier tema ya muy particular, muy específico y con mucho gusto les respondemos ya sea el día de mañana, en la sesión del día de mañana o posteriormente les enviamos un correo electrónico con las respuestas. El material pues, puede cometer errores, por más cuidado que tenemos, siempre de repente nos damos cuenta de algunos errores ortográficos. Eso no invalida el contenido, ni invalida el sentido. Y también, si hay correcciones importantes, yo actualizo el material y se los entrego actualizado el día siguiente, o si es la última clase, en un par de días posteriores. Bien, vamos a ver el temario. Bueno, el temario, el objetivo, perdón. El propósito es que conozcas aspectos relevantes sobre la regulación, la gestión, las normas financieras, sobre todo, y aspectos fiscales aplicables a las fintech para una mejor toma de decisiones. Este curso, este tema de fintech, pues ya no es tan novedoso como hace algunos años cuando salió la ley, cuando incluso todavía no había salido la ley, cuando era meramente tecnológico, digámoslo así, comercial, pero siempre tiene cosas nuevas, siempre tiene cosas de que amplían el universo sobre este sector, muy interesantes. Y ahora sí, este es el temario. En cada tema hay material. Se les enviaron carpetas en archivos zip, porque son muchísimos archivos, son bastantes archivos. Esto es un curso. Cuando damos un curso significa que el 70%, 80% es de teoría y el 30 o el 20% es de práctica. Se trata de que conozcas los aspectos básicos, los aspectos generales, las directrices, cosas que te permitan, si vas a hacer una fintech, pues saber qué tipo de fintech quieres hacer. Cosas que si tú decides hacer una fintech supervisada por la Comisión Nacional Bancaria, por lo menos sepas a qué regulación acudir, sepas lo elemental de lo que tienes que hacer y no te vais a perder, porque en realidad es muchísima información, la mayoría regulatoria. Casi te podría decir que en realidad necesitarías casi que un diplomado regulatorio para entender la ley, el alcance sobre todo de la ley a detalle completo, este, las disposiciones prudenciales, que es de locura, y los criterios contables. Nada más con eso alcanza para hacer chorro de cursos. Y hay otras leyes secundarias y otras leyes complementarias. Vamos a ver lo específico, lo elemental, lo fundamental, para que tengas un marco integrado de todo lo básico para que puedas arrancar una fintech. Una fintech regulada, aunque también hay fintech no supervisadas. Y ese es otro valor agregado que estamos proporcionando en esta
en esta sesión, en esta edición del curso, porque anteriormente nos enfocábamos solamente en las fintech reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, pero también hay fintech no reguladas y vamos a explorar ese universo. Y eso te va a ayudar también a tomar una mejor decisión del tipo de fintech que quieras hacer. Fíjate que hasta ahorita estoy hablando de fintech, pero ya estás explicando, perdón, ya te estoy explicando que hay dos tipos, ¿verdad? Unas que van a ser reguladas o supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y otras que no. ¿Hasta acá tienes preguntas, dudas? No, todo bien, Pedro. Muchas gracias. Bien. Ustedes, me imagino, por lo que oí de sus presentaciones, pues ya están familiarizados con el ambiente, con el sector, ya conocen algo, ¿verdad? Ya vienen más o menos encaminaditos. Corríjanme si estoy en un error, pero de todas maneras habrá gente que no sabe absolutamente nada y entonces vamos a partir pues de ceros. Así que les voy a agradecer un poco de paciencia en ese sentido y de todas formas espero que esto, aunque ya lo sepan, les parezca interesante. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de tecnología digital, ¿sale? Porque en realidad la tecnología, la palabra tecnología significa aplicar la ciencia a la vida práctica. Eso es tecnología. Lo vemos simplemente con la teoría de la relatividad, ¿no? Es más, vámonos a algo más elemental, más básico. Hace 2000 y cacho años, en la época de Arquímedes, pues el hombre aplicó la física y estableció su llamado principio de Arquímedes, ¿verdad? Cuando se notó que si se metía en una tina de agua, pues se desplazaba agua. Entonces él ya sabía cosas de fluidos, el agua es un fluido, y con ese conocimiento hipotético establece su principio y lo aplica a los barcos y a los submarinos. Bueno, hoy se aplica a los barcos y a los submarinos. Y así como eso podemos hablar de muchas cosas. Toda la teoría de Newton sobre la gravitación universal, toda la ciencia de Newton y de Kepler, sobre todo, sobre la gravitación universal, más un chorro de aspectos científicos y tecnológicos, es decir, ya aplicados a la vida, permitieron el viaje a la Luna. Entonces, la ciencia, pues es toda la teoría de la gravitación universal y los cuerpos, el movimiento de los cuerpos celestes de Newton y Kepler. Pero la tecnología que fue, pues esos cohetes que hicieron, ¿no? Las rutas, las trayectorias que siguieron los cohetes, porque tenían que ser en 3 etapas, cómo aterrizaron en la Luna, cómo regresaron a la Tierra. Todo ese tipo de cosas fue la aplicación, fue la tecnología empleada basada en la ciencia. Entonces, ahorita que estamos hablando de empresas de tecnología financiera, pues nos vamos a referir a tecnología digital. Es decir, casi casi que a la computadora y al teléfono celular. Pero ahora ya sabes que la palabra tecnología se aplica a cualquier cosa, no nada más a aspectos de software. Hablando de aspectos de software, tenemos un conjunto que le llamamos tecnologías disruptivas. ¿Por qué fueron disruptivas? Porque cambiaron el universo como lo conocemos. O sea, ya se sabía, digamos, la computación, pues ya existía desde mediados del siglo pasado, muy incipiente, muy fundamental, pero ya existía. Ese fue un hito, ¿verdad? Y luego esa tecnología de cómputo se fue afinando y fue cambiando hasta que surge lo que llamamos Big Data, que es el procesamiento de infinidad de información, minería de datos. La impresión en 3D también, o sea, hoy sabemos que hay impresoras que te fabrican cualquier cosa literalmente de plástico a través de un programa. La inteligencia artificial, que son programas, aprovecho para decirte, no te creas que la inteligencia artificial realmente piensa, no piensa, no piensa, son algoritmos, es una programación. Sí, es asombroso ver cómo los drones aprenden cosas, ¿no? Es increíble, aprenden entre comillas. Es asombroso ver cómo el ChatGPT, cualquier programa de inteligencia artificial hace cosas y a veces hasta pareciera que estás hablando con una persona.
y va aprendiendo, entre comillas. Bueno, pues es una ilusión. No tiene sentimientos, es un programa, ejecuta órdenes, no tiene conciencia, aunque diga que sí la tiene, aunque parezca que sí la tiene, no la tiene, nunca la va a tener. Los procesos que desarrollan el pensamiento humano son totalmente distintos a los de una máquina. O sea, solamente imitan, emulan el, 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 el proceso de aprendizaje. También tenemos el Internet de las cosas, entonces ahora tenemos casas inteligentes, edificios inteligentes, aparatos inteligentes, carros que ya se mueven casi solos por sí solitos, casi sin la intervención humana. La realidad virtual también cambió el universo, aunque ya habían experimentos de realidad virtual desde antes con las maquinitas. Tenemos la robótica con los nuevos androides y muchos robots que hacen diversas funciones. Prácticamente regresamos al tema de inteligencia artificial, pues ya hacen programas, ¿no? Bastantes carreras van a quedar desplazadas, pero también bastantes nuevas profesiones van a surgir. Y por último tenemos la tecnología blockchain, que es la realización de programas eh, en redes que no se pueden hackear, básicamente, en pocas palabras. Hablando de blockchain, pues tenemos la economía digital y el dinero físico pasa a ser ahora dinero digital y criptomonedas. Bien, si hablamos del universo fintech, literal estamos hablando de un rompecabezas y es muy difícil establecer un orden al respecto. Si tú no habías tomado un curso previamente de esto y pues te has metido en el sector, pues ahora sí que como Dios te va dando a entender o como has podido, como muchos lo hicimos, es como si entras al cine y estás viendo una película que ya comenzó y pues los personajes, el guión, pues ya está establecido y hablan de lo de lo que trata la película, ¿verdad? Y tú no entiendes por qué esto, por qué el otro, X, Y cosas. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, hemos tratado de ordenar este universo y pues parodiando a la Biblia en el Génesis, pues esperamos que con este curso hágase la luz para muchos, en realidad a este tema. Bien, empezamos con la gran interrogante, ¿qué es fintech? ¿Qué entiendes por fintech? Coméntame, por favor, rápidamente. Si no sirve tu audio, también déjame conocerte por lo menos tantito, pero si no, si te da pena, pues no. Pero si no sirve tu audio, por lo menos perdón, tu audio, tu cámara, por lo menos por audio o si no por chat, contéstame, por favor. ¿Qué entiendes por fintech? ¿Para ti qué es fintech? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie sabe? Una financiera que usa la tecnología. Una financiera que utiliza tecnología, claro, tecnología digital, ¿verdad? Porque ya vimos que la Claro, sí, sí, tecnología pues, sí. es desde la contabilidad, antes cuando llevábamos la contabilidad, ustedes no habían nacido seguramente, yo tengo 60 años, pero cuando iniciamos cuando yo era niño, pues llevábamos la contabilidad en hojas verdes, grandes, gigantes, y había una tecnología para cuadrar esas hojas verdes gigantes. Es tecnología, pues sumas, cuadres, cruces, etcétera, ¿no? Bien, entonces son empresas que utilizan tecnología para hacer negocios financieros, ¿ok? Muy bien. Sí, pues es eso, esencialmente es eso. No recuerdo si les agregué el glosario, sí, sí, sí viene el glosario. Más adelantito les voy a hacer un paneo por todos los archivos, bueno, no por todos, pero sí por las carpetas de los materiales para que se familiaricen con ellas, ¿eh? Ahorita, por favor, no pierdan el tiempo en ello. Este, Aquí vemos resúmenes, entonces hay un glosario en un archivo Word anexo, ¿sí? Debe estar en una carpetita de consultas adicionales o archivos adicionales. Entonces, el glosario es muy extenso,
pero pues aquí vamos a ver algunos términos que vale la pena considerar. Eh, Fintech, pues es eso, ¿no? Tecnología aplicada a servicios financieros. Y el universo fintech incluye no solamente empresas que hacen esos servicios financieros, incluye también pagos digitales, banca digital, aplicaciones, criptomoneda o tecnología blockchain, infraestructuras y modelos alternativos de sistemas financieros o servicios financieros. En cuanto a la regulación, la actividad de las que vamos a conocer como fintech reguladas o instituciones de tecnología financiera es una actividad reservada, es una actividad financiera reservada y solamente las puede ofrecer un banco en un momento dado. Y no solamente algunas, casi ninguna, pero algunas sí las puede ofrecer un banco. Y hay otros servicios que son no reservados, son servicios financieros no reservados. Es decir, los puede hacer cualquier tipo de entidad. Hay otro concepto que es BaaS, banco como servicio, en donde los bancos ofrecen toda su gama de servicios tecnológicos, bueno, no toda su gama, prácticamente toda su gama de servicios tecnológicos a través de interfaces. ¿Por qué te digo prácticamente? Porque hay algunos servicios que no se pueden ofrecer con tecnología digital. Por ejemplo, los fideicomisos. Para constituir un fideicomiso no lo puedes hacer con tecnología digital, absolutamente. Forzosamente tienes que ir a la sucursal bancaria, ¿sale? Por la naturaleza tan compleja que es un fideicomiso, que es un contrato. Y bueno, a veces se habla en términos del sector usar la licencia bancaria y no significa que tenga una autorización como ser banco. Entonces también vamos a ver, a toparnos con que hay muchos eufemismos, palabras que en el mundo real significan una cosa, pero en el mundo técnico significan otra, y son como para que se oiga bonito. Entonces, cuando escuchen ustedes la expresión que se utiliza la licencia del banco, es que el banco está aliado a esa fintech o a esa empresa. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Hay más terminología, esta es la fundamental para lo que vamos a ver ahorita en el curso. Aviéntenme señales de luz, como dijo Maná. Todo bien, Pedro, gracias. Hasta ahorita ninguna duda. Bien. Como lo dijo nuestro compañero, ¿no? Es un sector de empresas que utilizan aplicaciones, ¿no? Plataformas tecnológicas. Pueden hacerlo con alianza o sin alianza de la banca tradicional. Hace unos años, antes de que saliera la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, fintech era un sector y era un sector no bancario, ¿eh? O sea, el sector surge independiente, se articula, usa tecnología financiera y empieza a hacer travesuras. O sea, empieza a hacer operaciones muchas veces incluso reservadas para la banca a través de estas tecnologías. Entonces la autoridad pues tuvo que intervenir y hacer estas regulaciones que hoy vamos a conocer a detalle. Entonces se consideraba a las fintech como un sector emergente, innovador, disruptivo, e incluso había cierta arrogancia de que iban a desplazar a la banca. Bueno, ahorita, varios años después, pues sabemos que no desplazaron a la banca, sabemos que la banca ya se apoderó del sector fintech y la banca es fuerte y sólida a nivel mundial. Más o menos, ¿qué nichos? Porque en realidad las fintech que no son bancos hacen operaciones de nichos. ¿Por qué son operaciones de nicho? Porque el mercado al que se dirigen generalmente, no está siendo atendido por la banca. Pero también te vuelvo a repetir, los bancos ya tienen sus fintech afiliadas o ellos mismos a través de sus plataformas naturales o complementarias
ya están llegando prácticamente a todos los sectores. Pero bueno, los sectores más populares en este universo fintech son la transmisión de dinero y pagos, los puntos de venta, con eso se empezó mucho, el intercambio de moneda. El punto de venta sustituye a las tarjetas de crédito, ¿no? Así como PayPal. No tengo tarjeta, no tengo, forma de aceptar tarjeta de crédito en mi negocio, pues contrato PayPal y a través de ello acepto pagos con tarjetas, ¿no? También el intercambio de moneda, el aseguramiento, los seguros, intercambios u operaciones con criptomoneda y tecnología blockchain, préstamos, intercambio de información. Y bueno, en general es un movimiento, como te digo, que se consideró en su momento innovador porque retaba a la banca, pero en realidad en la actualidad fintech es dentro y fuera de la banca. Alerta de spoiler, el término fintech no se acuñó fuera de la banca, se acuñó en la banca además. Ahorita les platico la historia. ¿Sale? Entonces, pues la idea en ese momento romántico era pues facilitar el acceso a los servicios financieros, que la gente no tuviera que desplazarse y obviamente reducir costos, ¿verdad? Por eso es una innovación. Ya no tengo sucursales, todo lo hago a distancia y se reducen los costos transaccionales, el uso de personal, etcétera. Es más confiable, es más seguro, es más versátil, más dinámico, ¿no? Básicamente ese es el concepto fintech. Y bueno, hay entidades que precisamente por el tipo de actividades que realizan u operaciones que realizan, van a estar supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria o por cualquiera de las otras dos comisiones, la de seguros o la CONSAR. O hay fintech que no van a estar supervisadas por estas comisiones. A esas coloquialmente les vamos a estar llamando fintech no reguladas o no financieras. No me gusta utilizar el término no financiera porque en realidad hacen actividad financiera. Entonces utilizo más el término no regulada. Pedro, ¿y estos términos son oficiales de alguna parte? No, 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 esos literal, pues nos los hemos inventado sobre la marcha, porque necesitamos llamarle a las cosas de alguna forma. Y bueno, ya te comenté, estas fintech que en general pueden ser bancos, entidades reguladas o no reguladas. Bien, ¿cómo surge el concepto fintech? Pues así como te dije, Citicorp, porque no era Citigroup, Citicorp a inicios de los 90, el siglo pasado, realiza un estudio precisamente sobre aplicaciones tecnológicas o programas aplicados a la banca. El término como tal ya se conocía desde 1967 y se mencionaba, pero pues son menciones aisladas. Este proyecto se formaliza a través de un consorcio llamado Financial Service Technology Consortium y sin que lo externaran porque era un proyecto interno, a través de Peter Knight, que era un periodista, se difundió este término. De ahí surge el acuñamiento de fintech. Luego el movimiento como tal surge después de la crisis del 2008, la crisis financiera global, y entre 2014 y 2015, pues ya con la existencia de los smartphones y los pagos digitales y los neobancos, los bancos fintech, pues ya se populariza totalmente. Esa es la historia de el término fintech. ¿Sale? Y es irónico cómo el sector que se dice fintech, que en general no está bancarizado o no son bancos, al principio rivalizaba con el banco y el término surge de un banco. Curioso, ¿verdad? Pues ya en la actualidad, insisto, pues los bancos ya están mezclados en el sector fintech. Nuestro compañero que organiza eventos, ¿podrías comentarnos un poquito acerca de ello? Es decir, en tus eventos, ¿todavía hacen la diferenciación entre el sector fintech no bancario o ya participan los bancos fintech? Ahorita con el COVID también los eventos pues se disminuyeron, de repente han empezado a rehacerse, pero
pero ahí ahorita yo no he tenido oportunidad de asistir a varios. ¿Nos puedes comentar, compañero, cómo se integra este sector, al menos de manera comercial, en los eventos en los que has organizado o participado? Ah, creo que no está. Perdóname, Pedro, ¿cómo? Ah, sí. Sí, digamos, cuando tú haces un evento con fintech, Dije, van ¿van a ir unos simplemente amigos, pues, fintech no reguladas, está en Guam. no Y le bancarias? dije, ¿O pues, van bancos también ¿tú no fintech? te podrías rifar como no, también van bancos fintech, ¿no? Por Ya, ejemplo, los bancos que ya sabemos que están, la fintech de Santander, ¿no? Fintech Patria Norte, están creando ajá, estos organismos, también suelen ir ellos, pero trabajamos muy de la mano con la Asociación Fintech México. correcto. Entonces, pero sí, sí, sí van ambos. Ya están integrados, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, ya Bien, forman parte también de la asociación. así es. Excelente. Gracias, Daniel. No, aquí, Pedro. Bien, el movimiento pues no tiene un líder como tal. A nivel mundial no existe un líder. Son movimientos que se van organizando por sí solos. Aquí en México, como dijo nuestro compañero, pues existe una asociación de fintech. También tenemos el Radar Finovista, que es otra organización que emite información sobre el sector fintech. Entonces no hay como tal un padre de las fintech, un fundador. No, es un movimiento que surge de manera espontánea. Puntos clave sobre cómo evoluciona el movimiento, pues tecnología bancaria. Se dice que con el primer cajero automático podemos hablar de lo que hoy se conoce como fintech. Como movimiento empresarial entre el 98 y 2008, se puede mencionar entre otros a PayPal, la crisis financiera global, la existencia del Internet como factores. En la actualidad, del 2010 al 2015, con las aplicaciones, APIs, los neobancos, y como revolución descentralizada, pues la blockchain, las stablecoins, los movimientos DeFi, que son criptomonedas. Y algunos factores relevantes que dan forma a este movimiento, pues es la globalización, sin duda. Sin la globalización, pues esto no existiría. Las telecomunicaciones también son fundamentales. Sin esto, no existirían hoy las fintech. La crisis financiera global subprime de 2008, pues generó también movimientos por la blockchain, precisamente de ahí impulsaron mucho el tema de blockchain, y además pues las tecnologías disruptivas, ¿no? La pandemia impulsó sin duda la adopción de la tecnología financiera en los negocios. Gracias a la pandemia, no solamente el sector financiero, cualquier sector comercial utilizó tecnología para poder vender alimentos, servicios turísticos, diversiones, servicios de acompañamiento, todo lo que te puedas imaginar, pues ahora se hace con tecnología y a distancia, ¿verdad? Y la pandemia sin duda fue uno de los grandes factores. Y sin duda también, pues la inteligencia artificial. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, pues las aplicaciones son más accesibles, son más fáciles de emplear, de disfrutar. Aquí hay otra lista de razones de expansión del movimiento fintech. Generalmente no voy a leer las listas, las comento. En algunos casos sí las leo y las comento, pero generalmente no. Entonces, cuando vean una lista, no. Entonces, esto es como una amplitud, digámoslo así, de lo que habíamos platicado en las láminas anteriores. Sí había una especie de mala percepción de la sociedad respecto a la banca, que la banca es muy exclusiva y cosas así. Eso dio pie a que surgieran las microfinancieras, el microcrédito, las microfinanzas. Sin embargo, pues los bancos al revés volteado han sido cada vez más accesibles. Hoy es muy fácil abrir una cuenta bancaria. La complejidad se da por los temas del lavado de dinero, pero fuera de eso, en sí es hoy muy fácil abrir una cuenta bancaria. Las tecnologías permiten reducir costos monstruosamente. Y bueno, uno de los problemas que hay es que hay entidades reguladas, son caras, la regulación es complicada, como lo vamos a ver, y eso también hace que existan muchas empresas tecnológicas no reguladas. No regulado no significa que no hayan leyes,
Y aquí haría yo un paréntesis. Hay fintech, vamos a llamarlo así, reguladas, es decir, supervisadas por alguna de las comisiones financieras del sistema financiero mexicano. Hay fintech no reguladas, que es decir, que no están supervisadas por alguna de estas comisiones. Sin embargo, se apegan a otra regulación ad hoc al tipo de actividades que realizan. Por ejemplo, hay fintech de préstamos, plataformas que realizan préstamos, nada más. No captan recursos del público, tienen recursos propios o se financian de otras fuentes y colocan el dinero en acreditados, en deudores. Colocan préstamos a través de sus plataformas, de sus interfaces, cobran y son felices. Se someten a regulaciones respecto a la ley mercantil, por ejemplo, tanto para constituirse, respetan la ley de datos personales, respetan la ley de protección al consumidor. O sea, sí hay una regulación que adoptan, porque sí existen leyes, simplemente no están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y ese término es un tecnicismo, ¿sí? Reguladas y no reguladas. ¿Quién se lo inventó? Pues las mismas comisiones financieras, ¿verdad? Las que yo, como Comisión Nacional Bancaria, superviso, son reguladas. Las que no, pues son no reguladas o no supervisadas, supervisadas o no supervisadas, ¿sale? Y pues nos copiamos el término para poder diferenciar este universo. Pero también hay unas no reguladas, de veras no reguladas, ¿eh? O sea, plataformas que hacen cosa y media horrible. Los préstamos gota a gota, las interfaces blockchain. De hecho, todas las plataformas blockchain son no reguladas. Todas las criptomonedas, comenzando por Bitcoin y cualquier criptomoneda que ustedes conozcan, es no regulada. Sí, en Estados Unidos, sobre todo, hay una regulación de tratamiento de los tokens. Y hay dos comisiones en los gringos, ¿no? La SEC y la otra, no me acuerdo de las siglas, pero es la comisión para las materias primas, para los commodities. Entonces, hay tokens, hay criptomoneda que se considera que por sus características es un valor. Y entonces, las leyes del mercado de valores gringas regulan estos tokens. Y las organizaciones privadas, porque hay organizaciones privadas que crean estas blockchains y las emiten, pues tienen que sacar las licencias correspondientes. Hay otros tokens que por su característica no son considerados valores. Entonces los regula la otra comisión, no me acuerdo ahorita sus siglas, discúlpenme. La otra comisión que es la de materias primas. Y en ese caso, por ejemplo, el Bitcoin en Estados Unidos es considerado como una materia prima. No está regulado, supervisado por la SEC. Pero otras plataformas, otras blockchains, pues ni quien las regule, ni quien sepa, ¿no? Además trabajan mucho con el anonimato y cosas así. En México, pues estamos peor. En México, el Banco de México dijo, hay que mantener distancia de los activos virtuales y la regulación va a ser esta, y ahorita se las platico. Casi, casi es, no nos metemos. Bien. Mitos sobre las fintech, mitos y realidades. Había un mito que decía banca sin bancos. Pues ahora, pues ya es un mito, ¿verdad? O sea, hay fintech que no necesitan servicios bancarios, sí, de alguna forma, para hacer sus operaciones, pero de todas formas se cuelgan de los bancos. O sea, sus recursos los terminan depositando en los bancos. Aún las instituciones de fondos de pagos electrónicos se cuelgan de los bancos. Entonces, así como decir la fintech o el sector fintech es bancas y bancos, pues eso es falso. En un principio pudo haber sido una idea romántica, ahora no. Los bancos están en el sector fintech. Lo que hoy se ve es que los bancos hacen alianza con diversos proveedores de tecnología financiera para complementar sus actividades o operaciones. O bien las instituciones de tecnología financiera puras
que no son subsidiarias o afiliadas de un banco, también hacen alianzas con estos para ayudarles a prestar sus servicios o les prestan servicios. Y bueno, ya lo comentamos, actualmente hay bancos fintech sin sucursales, como ese banco, SEI me parece, bueno, sí tenía sucursales, pero si mal no recuerdo, SEI nace como un banco que era más del tipo fintech. Pero tenemos, por ejemplo, el banco ABC, que es una filial de Ualá, y la financiera Nu, que ya tiene registro de banco, pero creo que todavía no lo opera como tal. La financiera Nu es una filial de un banco brasileño, que es Nubank. Esos son bancos fintech. O sea, no trabajan sobre el modelo tradicional de sucursales, sino todo es tecnológico. Entonces, una fintech pura que no depende de un banco directamente o no se relaciona o no se alía con un banco, se convierte en una entidad de nicho. Así de simple. Va a sectores específicos que la banca tradicional, aún con sus instituciones de tecnología financiera afiliadas o con sus fintech afiliadas, no busca llegar o no está llegando. Entonces, el sector fintech puro no bancario sigue siendo un sector de nicho que compite con la banca. Por aquí hay una pregunta. Correcto, Javier, esos son los neobancos. Correcto. Así es. Sin infraestructura. Criptomonedas es el dinero del futuro por la descentralización. Cuando hablamos de criptomoneda, y ahorita voy a usar el término porque no hemos afinado técnicamente la terminología conforme al curso, pero en México son activos virtuales. Conforme a las reglas del GAFI, son activos virtuales, no son criptomoneda. ¿Por qué? Porque francamente no son dinero de curso legal. Entonces, los impulsores del sector alternativo financiero, por llamarlo de alguna manera, no se llama así, es por llamarlo de alguna manera, y a mí me gusta tratar de llamar las cosas por su nombre, luego se inventan eufemismos que confunden. Pues ellos dicen que ese es el dinero del futuro, y es el dinero del futuro porque permite descentralización. Esta palabra de descentralización está también abusada o mal empleada. Las redes blockchain donde corren estos programas que emiten y permiten el uso de estas criptomonedas, entiéndase como uso su intercambio entre personas, permite el intercambio directo entre pares. Entonces, técnicamente son redes distribuidas, no son redes descentralizadas, son redes distribuidas. Porque hay redes centralizadas que tienen un servidor principal y hay redes descentralizadas que tienen un conjunto. Son redes de servidores, con nodos además. Entonces son redes de redes. Esas son las redes descentralizadas. Pero estas redes de blockchain no son descentralizadas, es decir, aquí no existe ni siquiera un servidor central, ni siquiera uno. Todos los nodos son independientes, todos los nodos contienen toda la información, de tal forma que esta plataforma tecnológica no se puede borrar, no se puede hackear, no se puede alterar. Tienen toda una serie de protocolos, procedimientos técnicos que le dan esa virtud. Y la tecnología blockchain no solamente se utiliza para emitir tokens y criptomonedas, se utiliza fundamentalmente para administrar procesos de cualquier tipo, procesos logísticos. Ahí está su aplicación primordial. Por ejemplo, se podría generar una blockchain para controlar las votaciones de un país de manera transparente, porque además la tecnología blockchain permite la visualización de información abierta y permite su rastreo y no permite que se borren, no permite que se alteren, etcétera. Es una tecnología muy confiable en ese orden de ideas. Entonces, al amparo de esto, estas redes son descentralizadas, porque así es el tecnicismo, pero eso significa que son autónomas. ¿Y qué significa que sean autónomas?
que son distribuidas y que no hay una autoridad central. Y por eso se argumenta que son descentralizadas, porque carecen de una autoridad central. Por ejemplo, ¿quién gobierna blockchain, la blockchain de Bitcoin? ¿Quién gobierna la blockchain de Bitcoin? Nadie, nadie. El fundador imaginario Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, que lo más probable es que sea un grupo, simplemente escribió el papel blanco, es decir, las directrices como va el programa, un grupo de desarrolladores lo armaron y lo echaron a andar. Satoshi Nakamoto emitió el primer bloque, por eso se llama cadena de bloques, blockchain, emitió el primer bloque y distribuyó los primeros bitcoins entre sus amigos, los cyberpunks, y lo demás es historia. Entonces, después de eso, sí, hay un grupo, una comunidad de desarrolladores detrás de Bitcoin que le dan versatilidad a través de programas periféricos. Por eso tú ahora puedes entrar a la red de Bitcoin sin saber programación. Hace 15 años que empezaba esta cosa, no se le entendía nada. Todo era lenguaje máquina. Entonces, ahora es muy amigable por todos los protocolos periféricos complementarios que hay. Pero el corazón de la red, lo que produce Bitcoin, el minado, todo eso fue inmutable, eso no cambió. Eso se mantiene. Entonces se dice que puede generarse un sistema financiero alternativo. Yo creo que son sueños muy románticos, aunque ese sistema pues ya existe. O sea, existen más de 1 millón de criptomonedas. Cada una trabaja en su propia red blockchain y se hacen intercambios en esas redes. Y déjame decirte que esas redes no se hablan entre sí. No puedes cambiar directamente Bitcoin con Ethereum, no se pueden, no se hablan. Por eso surgen las casas de cambio que utilizan mezcladores. Y a través de ellos se intercambian criptomonedas de un tipo con otro tipo. Pero las criptomonedas siguen en sus redes nativas siempre. Entonces hay más de 1 millón de criptomonedas en el universo y cada vez surgen más y más y más y más. Entonces, sí es un sistema financiero alternativo, no está completamente regulado y prácticamente cada quien puede hacer lo que quiera. La verdadera blockchain tiene sus reglas internas que son inmutables, pero de esa verdadera blockchain se cuelgan un chorro de cosas, de programas complementarios o programas independientes como los llamados contratos inteligentes, que simulan ser ambientes en blockchain también, que sí están relacionados con ella, pero que sí son cambiables, mutables. Entonces hay que tener cuidado con todo este relajito. Entonces, es un mito que en realidad vaya a ser un sistema independiente, puro, autónomo, porque también los gobiernos van a tener que intervenir. Entonces, tarde o temprano el sector va a tener que regularse. El gobierno va a tener que intervenir. ¿Qué se presume hoy? Que la tecnología blockchain no se puede apagar, no se puede controlar, no se puede manipular. Bueno, eso es cierto. Pero ya te dije que hay mucha tecnología que sí son. Sí puede ser alterable y con eso pues se cometen muchos fraudes y muchos abusos. Entonces, podemos decir que el sector de criptomonedas en blockchain pues es un universo como la Matrix, ¿no? Es un universo que vive con sus propias reglas, pero tarde o temprano tiene que conectarse al mundo real. No puede estar aislado absolutamente o toda la vida aislado del mundo real. El adelanto más novedoso son las DEX, son los intercambios descentralizados. Ya te dije que las redes de blockchain con criptomonedas pues no se hablan entre sí. Entonces surgen los intercambios, ¿no? Las casas de cambio. Esas casas de cambio pues permiten los intercambios de diversas criptomonedas, swaps que les dicen. Pero pues esas son centralizadas, ¿no? Y además esas sí están reguladas. Entonces ahora crearon blockchains que sirven como casas de cambio y son descentralizadas. O sea, es la blockchain totalmente independiente, robotizada. Preguntas hasta acá. No, todo bien. Bien. Regresando un poco a la historia, viene el dilema de la regulación, ¿verdad? O sea, empiezan a haber cosas que hacen estas famosas fintech libremente, a su antojo,
Y entonces el gobierno, los gobiernos del mundo dicen, bueno, pues vamos a empezar a regular esto, ¿verdad? México fue de los primeros que regularon de manera integral el sector de instituciones de tecnología financiera. La ley FinTech, como se le apoda, es la primera en el mundo que reguló de manera integral los aspectos fundamentales de la tecnología financiera aplicada precisamente al sector financiero regulado. ¿Sale? Porque por eso hay fintech no reguladas, ¿verdad? Entonces, por eso viene la pregunta, ¿qué vamos a regular? Para responder esa pregunta hay que entender bien lo que regula la Comisión Nacional Bancaria. También hay que entender bien lo que regula la de seguros y la CONSAR, pero eso es más fácil. O sea, la CONSAR regula las AFORES, ¿no? Que son las asociaciones para fondos para el retiro, ¿no? Las que administran los fondos del retiro de los trabajadores. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues regula pues, a las aseguradoras. Ahí no hay mucho misterio, digamos, no hay mucho problema, ¿no? El problema es para la Comisión Nacional Bancaria, que tiene un chorro de tipos de entidades, ¿no? Comenzando con los bancos y terminando con las instituciones financieras no bancarias o instituciones financieras especializadas, pasando por entidades que no son instituciones financieras especializadas, pero que realizan actividad reservada y entonces automáticamente entran al universo de regulación de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es bancaria porque supervisa la actividad de banca y crédito. Así es el tecnicismo, amigos, ¿eh? Banca y créditos, y eso es la captación, servicios de banca y crédito. Y el artículo segundo de la Ley de Instituciones de Crédito nos dice que es el servicio de banca y crédito y cuáles son las excepciones. Ahorita lo vamos a ver. Y el artículo 103 nos dice cuáles son las prohibiciones de captación. Entonces, si tu modelo de negocios no entra en el segundo de la LIC, ni contraviene el 103 de la LIC, pero no entra, no es actividad regulada, o sea, no es captación. Y no estás, si acaso estuvieras haciendo alguna captación, estarías en la permitida, o sea, no estás contraviniendo el 103, que es las prohibiciones. ¿Sale? Podría ser regulada incluso, pero prácticamente eso es lo que te daría la pauta para decir, pues no estoy obligado a hacer fintech regulada, porque no entro en los supuestos de la 2, ni violo las prohibiciones de la 103 y no estoy en las excepciones que obligan a regularse. ¿Sale? Bueno, pues esto ya te lo expliqué. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Proteger al público de la captación indebida, proteger los recursos de la captación. Bien, no vamos a leer todo el artículo, simplemente lo voy a comentar, tú lo puedes leer, pero lo voy a comentar. Entonces, fíjate cómo el segundo habla del servicio de banca y crédito y dice que únicamente se puede prestar por las instituciones de crédito, son los bancos, banca múltiple y bancas de desarrollo. Solamente ellos pueden hacer banca y crédito. Oye, Pedro, ¿y qué es banca y crédito? Pues es la captación de recursos del público. Fíjate bien, en México, entonces ya tiene un clavo la comisión. Bueno, dice en México porque cada país tiene su propia regulación similar, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Polonia, en cualquier país, pues hay leyes similares que regulan esta actividad financiera. Entonces, cuando un banco extranjero viene a México, pues ya fue autorizado por el país de origen y ahora se somete a las reglas de operación en México. ¿Sale? Entonces, se habla del mercado nacional. Capto recursos para colocarlos en el público. Capto recursos del público y los coloco en el público, pero eso me va a generar actos de pasivo directo o contingente. ¿Qué es contingente?
pues que no lo voy a meter en mi balance como una deuda. Sí puedes captar recursos del extranjero, pero pues obedeciendo las leyes extranjeras, así como un banco extranjero puede hacerlo en México obedeciendo las leyes mexicanas. O sea, el país de origen te da la licencia y te permite captar recursos en el país de origen, ¿verdad? Pero cuando vas a un país de destino, pues tienes que someterte a las reglas del país de destino, pedirle autorización ahí para operar, ¿sale? No es así tan libre de que lo hago como yo quiero y cuando yo puedo. Es un mito, fíjate, Javier, y en la práctica ocurre, ¿eh? En la práctica ocurre. Hay infinidad de casas de cambio, sobre todo de criptomonedas, que pues como están en la internet, pues cualquiera puede acceder a ellas desde cualquier país, ¿eh? O sea, eso es real. Claro, estarían actuando de manera irregular. Sí, ¿sabes qué, Pedro? Me refiero a que en un momento dado, si constituyes una fintech en el sector regulado aquí en nuestro país, sí puede captar recursos del extranjero. Sí, de poder sí, pero te digo, va a estar supeditada a las leyes Nada del más que extranjero. sí, o sea, digamos, solicitas autorización y todo este rollo, dependiendo del país donde quieras tú captar el recurso, y lo traes para Correcto. acá. Sí, Y también depende del tipo de fintech que sea uno acá, ¿no? y del tipo de operaciones que estés autorizado a hacer. Ok, gracias, Pedro. Sí, porque mira, por ejemplo, suponte, no vamos lejos, ¿no? BBVA Bancomer. O sea, BBVA Bancomer, pues para empezar es un grupo, ¿no? Es un grupo internacional. Y bueno, la mayoría de los bancos son grupos internacionales. Entonces tienen sede en un país. Y luego sus filiales pues, tienen sede o sea, son instituciones mexicanas. O sea, BBVA Bancomer de México es independiente de BBVA Bancomer de China, de Francia, de cualquier país. Y del principal, como no es más fácil explicarlo con Banamex con Citi. ¿Sí? O sea, Banamex pues era un banco mexicano, luego la mayoría de su participación la compró Citi, pero el dinero de México se queda en México y trabaja y hace operaciones en México. ¿Sí me explico? O sea, crearon una empresa mexicana, o bueno, ya existía Banamex. En el caso de BVA también compraron el banco. Entonces, en general, lo que haces para poder trabajar a nivel banco tradicional, pues era generar una institución en el país que quieres operar. La tecnología nos permite prescindir de eso, por eso viene la diferencia. Entonces, con la tecnología, pues yo me planto en el Internet y hay quien entre, ¿verdad? Pero pongamos un ejemplo, adelantándonos. Tú tienes una fintech, un fondo de pagos electrónicos, fintech mexicana. Y alguien en Francia, por ahí, yo no sé por qué, ve tu página, se puede meter y quiere abrir una cuenta contigo. ¿Lo podría hacer? Pues claro que lo podría hacer. Si tu interfaz permite todos los protocolos de identificación de clientes extranjeros, pues lo va a poder hacer. Y tú no tienes presencia en Francia, ¿estás de acuerdo? No tienes presencia en Francia. Ahora, esa persona en Francia, de ahí a que pueda hacer operaciones dependiendo del tipo de actividades que tú hagas, que las pueda hacer en Francia o en otras partes del mundo, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, está supeditado a esos dos supuestos. Que el país donde estás captando los clientes no tenga reglas que te lo impidan, o que el tipo de operaciones te permita conectarte a cualquier entidad y puedas realizar dichas operaciones sin problema. Es un poquito más complicado que eso. Y tendríamos que ver Es, entonces qué fintech es. No sé si es como quedó en el claro, caso, sí, claro sí, el punto. sí, vaya, un muy buen ejemplo. Otro ejemplo podría ser, Pedro, digo, en el caso de las instituciones de financiamiento colectivo, ¿no? Que Sí, lo pueden mismo. recibir igual inversiones por parte del extranjero, aunque la fintech esté constituida acá, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí. O sea, de poder puedes, pero vienen otras limitaciones que sí, son locales y que son tecnológicas además y comerciales además. perfecto. Bien, regresando a este tema, si yo hago cualquiera de esas actividades de captación de recursos del público para colocarlas en el público y que me genere pasivo directo o indirecto, contingente,
y estoy obligado a cubrir el principal y los accesorios, pues estoy haciendo servicio de banca y crédito. ¿Sale? Ahora, te dice, no se consideran esos servicios aquellas que en el ejercicio de sus actividades celebren intermediarios financieros distintos de las instituciones de crédito. Fíjate hasta dónde va la ley. Lo que te está diciendo es que solo el banco puede hacer captación de recursos e intermediación financiera. Y que como así dice la ley, para no contradecirse, es un tecnicismo, dice, cuando otros intermediarios financieros sean autorizados a hacer esta actividad de captar recursos del público y colocarlos y generar pasivos directos o contingentes y devolver el capital con los intereses, lo haga una entidad que no es banco, pero que está autorizada, pues no se considera de banca y crédito. O sea, se considera captación, pero no es de banca y crédito porque no son bancos. En otras palabras, ¿sale? Tampoco se considera operación de banca y crédito la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores a través de oferta pública. O sea, también es captación, pero no se considera banca y crédito. Entonces aquí el problema es hacer actividad de banca y crédito. Ahora, para efectos de este artículo y del 103, se entiende que existe captación de recursos del público, ojo, aquí viene lo importante, cuando se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada mediante medios masivos de comunicación. O sea, tengo que hacer varias condiciones. Lo solicito, lo ofrezco o lo promueva, cualquiera de las tres. ¿Qué voy a solicitar, ofrecer o promover? Obtención de fondos o recursos, o sea, de dinero, pues, ¿sale? Pero de persona indeterminada, por eso es público en general. Oye, ¿qué es persona indeterminada? Pues cualquiera que no conoces, cualquiera que está allá afuera. Aunque dice o mediante medios masivos, pues obvio que para llegar a las personas que están allá afuera, pues voy a utilizar medios masivos. Si no, va a ser un poco difícil, ¿verdad? Si no uso medios masivos, voy a estar con personas determinadas. ¿Quiénes son personas determinadas? Pues mis amigos, mi familia, proveedores, gente que conozco, gente que me conoce y que se interesa en invertir conmigo. Oye, pero eso está del público en general. Sí, pero yo ya ando ahí trabajando y me vieron y ya me quieren ofrecer dinero. ¿Me explicó? Ahí no se entiende que sea captación de recursos o servicio de banca y crédito. ¿Sí? Porque además yo puedo querer los recursos para otra finalidad que no sea colocarlos en terceros, que eso también es importante. La definición de captación de recursos implica captar recursos del público para colocarlos en el público. Pero si yo capto recursos del público para hacer una zapatería, bueno, tengo limitaciones por otras leyes y por el mismo 103, pero no estoy haciendo captación, no estoy haciendo servicio de banca y crédito. Eso les explico porque si no al rato va a ser un relajo estar entendiendo varias cosas sobre las no reguladas. Y también para que vean cuando tu no regulada está ilegal. ¿Sale? Y la otra condición es que se obtengan o soliciten fondos o recursos de manera habitual o profesional. Otra vez se trata de obtener fondos de manera habitual, pues porque así está en mi objeto social, ¿no? Y voy a hacer esa famosa intermediación. Si no, imagínate, no podría pedir un préstamo, ¿verdad? Pero entonces me vas a decir, pero es que esa no es persona indeterminada, esa es persona determinada. Exacto, así es. Lo vas entendiendo bien. Preguntas, comentarios. Luego viene el 103. Nadie puede captar directa o indirectamente recursos del público mediante operaciones de depósito, préstamo, crédito. No, pues el 103 te pone en un peor, te pone una limitante peor, ¿verdad? Entonces no puedes andar solicitando préstamos libremente, porque eso sería como que captación de recursos. ¿Sale? Entonces hay reglitas para poder recibir recursos por préstamos. Preguntas, comentarios. Y ahí vienen las excepciones, mira.
hasta el último vienen las fintech reguladas. Te adelanto, las instituciones de tecnología financiera hacen captación de recursos para colocarla en terceros, sí, sí lo hacen. Nada más que lo hacen de manera contingente, porque todo ese dinero no va para sus activos o pasivos directos, sino que va de manera contingente. Ahorita explico los modelos. Pero vale la pena que vayan familiarizándose con la regulación, amigos. A mí me gusta explicar la regulación y partir de ahí, porque ahora sí todo lo que platicamos después va a estar fundamentado. No es que yo me lo imaginé o a mí me dijeron o me lo contaron. O sea, pues ahí está la ley. ¿Sale? Preguntas, comentarios hasta acá. Todo bien, Pedro, muchas gracias. Ya para pronto, adelantándote la película. Si estás pensando hacer una fintech para captar recursos del público y prestarlos a otras personas, no se puede. En serio, ¿eh? Si estás pensando captar recursos del público para fondear tus negocios, no se puede. Para eso hay otros vehículos. ¿Sale? Bien, ¿cómo se clasifican las instituciones de tecnología? Bueno, las fintech, porque hoy estamos hablando de fintech. Pues en reguladas o supervisadas. ¿Sale? Y mira, aquí hay reguladas y supervisadas por la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, que es la ley que vamos a ver a continuación. Pero también hay supervisadas por otras leyes financieras. Y hay reguladas, perdón, y hay entidades que no están ni reguladas ni supervisadas por autoridades financieras. Pedro, Entonces, pero comentabas ahorita entonces, si una fintech como tal, las que están en el sector regulado, sí, eh, a través, bueno, siempre y cuando sean medios de pago o en su efecto de financiamiento colectivo, uh-huh, o sea, finalmente captan recursos, ¿no? sí, claro, están aquí. Pero, ok, Esas sí están autorizadas. ahora las que no estarían dentro de un sector regulado, si en un momento dado, por ejemplo, se suben a una plataforma que sea regulada, vamos a suponer, compran una Sofipo, lo pueden Ah, hacer. bueno, sí, claro, sí pueden hacerlo, claro, por, Sí, por, por ser Sofipo. ok, Esas están aquí, ok, las que están ok, ok, supervisadas por las autoridades financieras, pero con una autorización. ok, ok. Banco, Sofipo, Unión de Crédito, SOCAP, la que sea. Fíjate bien, esas entidades como las Sofipos que utilizan plataformas son fintech, porque utilizan plataforma, pero no son instituciones de tecnología financiera. Esa es la diferencia que tienen que ver, amigos. De acuerdo, así es, sí, sí, ¿Vale? sí, O sea, sí, de acuerdo. fintech es un concepto global, pero institución de tecnología financiera es un concepto específico, restringido a una sola ley. De acuerdo. Sí, Entonces, yo puedo ser banco fintech. ¿Por qué? Porque soy un banco que utiliza tecnología financiera. Puedo ser Sofipo fintech. ¿Por qué? Porque soy una Sofipo que utiliza tecnología financiera. Lo que no voy a poder hacer como banco es el crowdfunding. Ese no puedo. Y lo que no voy a poder hacer como Sofipo tampoco va a ser el crowdfunding, porque esa es una actividad reservada para las instituciones de tecnología financiera. Oye, y lo de fondos para pagos electrónicos, pues como banco ni siquiera pienso, hago más que eso, hago lo que quiero, ¿sale? Y como Sofipo, pues sí, puede ser ciertas transferencias, ¿sí? De acuerdo a las actividades que te permite hacer la ley, similares o conexas en cuanto a fondos de pagos electrónicos. ¿Vale? Luego están las no reguladas que no están supervisadas, pues esas ya son las SA, las APIs, lo que sea. Cualquier tipo de entidad que no esté en la regulación financiera se va a entender como no reguladas. Y ahí les pongo el ejemplo clásico que es Confío, que es una plataforma de préstamos.
¿Sale? Oye, Pedro, pero es que Confío es una SOFOM. Sí, las SOFOMes se cuecen aparte, amiguitos. Hay SOFOMes reguladas y hay SOFOMes no reguladas. Me parece que Confío es no regulada. Y eso es por figura jurídica. Y hay otras Pero, formas de... Sí, pero son estas SOFIP, es que las SOFIPO avanzaron con la tecnología y se hicieron sí, medios de claro. pago. Sí, claro. Lo único que no tienen es transferencias. De ahí La en SOFI, fuera, ajá, la SOFIPO. Puedes no, sí, entre, sí pueden hacer transferencias, ¿no? es que es que para ya que tengas bueno, en algunos casos sí, pero el problema son no las no reguladas. No, pero las SOFIPOS están reguladas. Y las SOFIPOS pueden hacer transferencias, pero tienen una lista de actividades permitidas de acuerdo al nivel de operaciones. No me sé la lista, perdónenme. Pero hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, sí pueden hacer transferencias, pueden hacer remesas, pues. O sea, eso Ah, sí lo ya. pueden hacer. Sí. Nada más que, generalmente, estas SOFIPOS, así en la práctica, tanto para las remesas como para pagar a proveedores, les es más práctico aliarse con las fintech. Igual pasa con las cooperativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, otra vez, desarrollar software para hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, lo tengo permitido, pero también puedo hacer actividades conexas. Entonces, mejor me adhiero a un proveedor de pagos y así a mis clientes les doy el servicio. ¿Saben? Correcto. Igual de las remesas. Acuérdense que había antes la red de la gente de Bansefi y después Banco del Bienestar, que después el del Bienestar deja de hacer esas actividades, se la pasa a Telecom, que lo transforma en la financiera del bienestar. Esos son los que hacen las remesas por parte del gobierno. Entonces, ¿qué pasó con las cooperativas? Pues ya no le entraron a la red de la gente, desapareció la red de la gente, y ahora las que quieren se cuelgan de otras remesadoras, Western Union, no de las normales. Entonces sirven como ventanillas nada más. ¿Sale? Y de la red de la gente también eran ventanillas. Y eso es para no tener toda la infraestructura tecnológica que cuesta y que es un relajo. ¿De qué otra forma las clasifico? Pues como fintech no banco, ¿no? Y ya te platiqué. Hay dos tipos de instituciones, de financiamientos colectivo, perdón, de financiamiento colectivo y fondos de pagos electrónicos, y las autorizadas para operar modelos novedosos. Las reguladas por otras leyes, ya lo explicamos, y las no reguladas por las autoridades financieras, por ejemplo, Binance. Binance es una casa de cambio de criptomonedas. Y también tengo los fintech no bancos. Entonces, esa es otra forma de clasificar las fintech. Aquí les muestro un cuadro de diversos ejemplos de diversos tipos de fintech. ¿Sale? Es un cuadro nada más, para no estar poniendo tantos ejemplos en cada lámina. Aquí viene el caso de Confío. Es una SOFOM no regulada. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria interviene en Confío solamente en materia de prevención de lavado de dinero, nada más, por ser SOFOM, pero no capta recursos del público. Es fintech porque es una plataforma que no tiene sucursales. Todo lo hace a través de la plataforma, pero no es institución de tecnología financiera. ¿Les queda claro esto? Es muy importante porque si no nos vamos a estar haciendo pelotas. O sea, fintech es cualquier empresa regulada o no regulada que utiliza servicios financieros. Ahora, dentro de este universo tengo unas que son reguladas, que son los bancos fintech, o los neobancos, como dicen nuestro compañero, y las OFIPOS fintech, que también hacen actividad con tecnología financiera, las OFOMES reguladas fintech. Entonces, esas son entidades reguladas. Pero solamente las instituciones de tecnología financiera, o sea, las de crowdfunding y las wallets de fondos de pagos electrónicos y las de modelos novedosos, son las únicas entidades que se consideran instituciones de tecnología financiera.
reguladas por la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, o ITFs. Entonces, Confío es una fintech no regulada y no es ITF. También las puedo clasificar por su actividad o ramo. ¿Sale? Y entonces, dependiendo del ramo, clasifico estas fintech, ¿verdad? Hay entidades gubernamentales que hacen actividad fintech, la financiera del bienestar, por ejemplo. Pero esa, como es del gobierno, no se le considera dentro del sector fintech. Aunque me imagino que también andan en los eventos por ahí, ¿verdad, compañero? Pero esa es del gobierno. ¿Sale? Entonces ahí tenemos reguladas y no reguladas. Y ejemplos. ¿Sí? Todas estas tienen regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todas estas no. Y mira, Kiva es una entidad extranjera que hace crowdfunding, ¿eh? Pero como no está en México como tal, aunque sí te puedes conectar a Kiva, ¿eh? Y aportarle dinero. Pero esa es de las primeras que hizo crowdfunding. Uh-huh. PayPal, pues es como que medios de pago, ¿verdad? Como que emula medios de pago, pero no está regulada por la ley ITF, no es una institución de fondos de pagos electrónicos. Bolavit era una casa de cambio de criptomoneda, era porque ya no existe, pero no estaba regulada. Ripple es la fundación Ripple que administra y desarrolla la red XRP, que opera el token XRP. Pero quien controla a la Fundación Ripple son los bancos, entre ellos Santander. Y esa es una nueva plataforma de criptomoneda donde a principios de año se estuvo especulando que sería, por decir así, el sustituto del SWIFT para transmitir fondos a nivel internacional. ¿Sí? Y luego tienes Bitcoin, que es una plataforma autónoma, independiente, descentralizada, como le quieras llamar. Es la criptomoneda Bitcoin. Esas no están reguladas. En el caso, perdón, en el caso de Bitso, te ¿Sí? refieres no necesariamente a Bitso, entiendo, sino a Envío. Envío, correcto, muy bien. ¿Qué pasa con Bitso? Es un caso especial porque Sí, me adelanto, obviamente. Alerta de spoiler. En México, para pronto, las entidades financieras no pueden operar con criptomonedas. Tan, tan. ¿Sale? Más adelante les doy los detalles y el chisme completo. Pero así, no pueden operar. Para poder operar, tendrían que tener autorización de la bancaria y del Banco de México. O sea, son dos autorizaciones. Y no pueden hacer operaciones de intercambio y de custodia. O sea, lo que ves que hace Bitso y lo que hacía Bolavit. No pueden. No les van a autorizar para eso. Entonces, ¿cómo le hizo Bitso? Hizo una institución de fondos de pagos electrónicos para captar los recursos, que es Envío. Y tiene una filial, y regresamos otra vez a ese juego, ¿no? Juego de las regulaciones. Tienen una filial en Gibraltar que tiene autorización para hacer operaciones de criptomonedas a nivel internacional. Entonces, en realidad, lo que sucede cuando tú compras criptomoneda en Bitso es que metes tu lanita aquí en México y luego Envío la manda a la filial de Gibraltar y le dice, cómprame estas criptomonedas, ¿verdad? Para Pedro. Y pues ya las compra y como son hermanitas, pues tú ves en la interfaz que ya las tienes y sientes que te la compró Bitso, ¿verdad? Pero no es cierto. La compró la de Gibraltar. Y ahí lo dicen sus notitas cuando haces de las operaciones. Entonces tiene un grupo de empresas, incluso tiene en otros países de Sudamérica. Hay Bitso, me parece que en Perú, en Colombia, no me acuerdo exactamente todos los países, pero tiene filiales en los países, pero la que hace la actividad de criptomoneda es la de Gibraltar. ¿Sale? ¿Queda aclarada la duda? ¿Estamos de acuerdo con el comentario? sí, de acuerdo. Uh-huh. Bien. Por último, tenemos el radar Finovista, que es un informe que ustedes pueden consultar, es muy probable que ya lo conozcan. Ustedes pueden consultar. Aquí viene un resumen de algunos aspectos de la información que viene, ¿no? Son informes
creo que salen trimestralmente, si no es que mensualmente. La verdad, yo no lo sigo diario, discúlpenme. Pero te hablan del ecosistema fintech, ¿sale? Por ejemplo, en el último radar que les estoy mostrando aquí, que fue, me parece que el de diciembre del año pasado, noviembre, diciembre, hay 803 fintech locales con 301 extranjeras, ¿sale? El sector de más desarrollo es el de pagos digitales, también está el sector de préstamos, pero observa, aquí no habla de regulación, ¿eh? Fíjate que aquí no habla de regulación, aquí están revueltas. Entonces, Radar Finovista clasifica las fintech por giros, ¿sale? Pero es como tu periodiquito del sector fintech. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Vamos a hablar de la ley y de la regulación secundaria de las instituciones de tecnología financiera. Hay una ley que así se llama y precisamente norma a este tipo de instituciones. Esta ley se publica en 2018 y hay un error de dedo. Permítanme arreglarlo de una vez. 2018. Y ha tenido dos reformitas. La última fue el 14 de noviembre del 25. Y esa es la radiografía de la regulación. Hay muchos artículos que no vamos a ver en este curso. Hay mucho contenido que no se verá en este curso. Pero ahí está la radiografía. Ahora, más o menos en la época en que se reguló esta ley, más o menos el sector estaba integrado así, según el radar Finovista de 2019. Entonces, la información era de 2018 y antes. Entonces, observen, el 20% era de remesas, que después se convirtieron en fondos de pagos electrónicos, y 7% de crowdfunding. Todas las demás quedaron fuera. En cuanto a seguros, no hay mucho relajo con ello. O sea, el sector seguros dijo, pues tú haz tu actividad con tus plataformas y se acabó. Obedéceme aquí mis reglas y listo. Entonces, y en cuanto a Consart, sí hay algunas reglas especiales para fintech, pero para modelos novedosos vía Consart. Entonces, ¿qué es lo que regularon? La captación. Observen todo el tipo de actividades adicionales que menciona Finovista y observen que solamente las que están subrayadas en azul tienen que ver con la captación. Y también incluyeron activos virtuales. ¿Preguntas, comentarios? Fíjate cómo en ese entonces la banca digital no tenía mucha vela en el entierro, ¿verdad? Bien, en su momento se consideró esta ley como disruptiva, novedosa, fue la primera en el país. Y bueno, aquí hay una serie de bullets interesantes, pues históricos. Yo me gusta poner esta lámina como una especie de Una, página de la historia. Sí, una claro, pregunta, Pedro. En las el que caso de gustes. los modelos novedosos, que es otra parte de la regulación, bueno, de lo que regula la ley como tal, ¿hay ¿Sí? algo ya visible? ¿Ya hay algún modelo novedoso ya autorizado? No lo hay. No, ¿verdad? No, no lo hay. Ni lo va a haber, Ok. al menos no en Sí, el corto tiempo. ok. Sí. Ahorita ¿Por qué piensas profundizamos. que no? Ah, bueno, ok. Bien. Sí, no, te contesto rápido. ¿Por qué pienso que no? Pues porque está muy difícil que hagas otra cosa disruptiva, mano. Y más a Sí, nivel local. ok. O sea, Y- vete a la definición de modelo novedoso que vamos a ver más adelante y Sí, pues está en chino. O sea, en sí, primera tú lo tienes que evaluar, en primera tú lo tienes que evaluar. Y ya sí. que lo evaluaste, le tienes que avisar a la autoridad. Ay,
Y luego a ver si la autoridad le entiende, ¿no? También. y a ver si le entiende y a ver si tú lo acepta y bla, 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 ¿verdad? Sí. Ok. Entonces lo veo muy difícil. Mira, si en la actualidad todavía hay fintech así que siguen haciendo actividad de crowdfunding ilegalmente y hay entidades que hacen actividad de fondos de pagos electrónicos también indebidamente y la autoridad todavía no las agarra. Entonces, ¿qué te puedes esperar de los modelos novedosos? Esa es la razón. Bien, principios, esos son los principios que están mencionados en la ley. Inclusión, innovación financiera, estabilidad del mercado, promoción de la competencia, protección al consumidor. Y voy a hacer paréntesis, ¿eh? Sí hay reglas de protección al consumidor, amigos, pero la ley ITF no tiene fondo de protección. ¿Qué es el fondo de protección? Es un seguro de depósito. Si tú vas al banco, por tus cuentas de cheques, tienes un seguro de depósito. Si vas a una Sofipo, por tus cuentas de ahorro de depósito, tienes un seguro de depósito. Si vas a una SOCAP también. Sin embargo, en el caso de las fintech que hacen captación del público en general, no hay seguro de depósito. ¿Sale? Pero bueno, esos son los principios y es lo que busca esta ley. Entonces, vamos a entrar a instituciones de financiamiento colectivo, instituciones de fondos de pagos electrónicos, su organización y funcionamiento y los famosos modelos novedosos, pero regula más cosas. Se mete a ciberseguridad con las APIs, quiere asegurar el buen funcionamiento del sector y previene lavado de dinero. Ya hablamos del segundo y 103 de la LIC. Entonces aquí podríamos hablar de un entorno más integrado, enfocado a la ley FinTech. Es decir, qué está en la ley FinTech y qué está fuera de la ley FinTech. Pero acuérdate, por favor, que hay otras FinTech reguladas de acuerdo a su propia regulación financiera, específicamente bancos, SOFIPOS y SOCAPs. También uniones de crédito y también entran ahí las casas de bolsas y también entran las casas de cambio, que pueden utilizar plataformas. Lo que no van a poder hacer son las actividades específicas de fondos de pagos electrónicos que estén reservadas, ni las de crowdfunding, porque esas sí están reservadas totalmente para estas ITFs. Entonces ahí viene ya la clasificación del tipo de crowdfunding, del tipo de wallet o del tipo de fondos de pagos electrónicos, el sandbox regulatorio, modelos novedosos, los activos virtuales como fintech y como actividad vulnerable, y la famosa banca abierta, que también son las APIs de intercambio de información. Y luego tenemos PLD y disposiciones de carácter general, disposiciones de carácter general en PLD, criterios de contabilidad, modelos novedosos, Banco de México, Conducef, las mismas APIs, y aquí no está, pero también tenemos criterios de contabilidad para fondos de pagos electrónicos y financiamiento colectivo por separado, y la regulación prudencial. Bien. Pero, perdón, en el caso de este sector regulado como tal, digamos, no existen disposiciones en materia fiscal, ¿no? O sea, esa parte todavía sigue siendo, porque entiendo que las de crowdfunding o las de fondos de pago electrónico, pues realmente le dejan al usuario esa responsabilidad, ¿no? ¿O hay algo ya al respecto? Bueno, sí hay algunas disposiciones en miscelánea para hacer retenciones a los usuarios. Son facilidades administrativas para los usuarios. Pero finalmente sigue siendo el usuario el responsable, bueno, el que decide en un momento dado si, Claro, o sea, porque las instituciones de financiamiento colectivo como tal, pues no lo hacen. Cuando ¿no? reintegran los rendimientos por fruto de la inversión que ha hecho el usuario, pues no veo que, o sea, quien lo hace es el usuario, y eso si Sí, quiere. sí, porque son aspectos de persona a persona. Exacto, sí. Sí. Son relaciones persona a persona. La plataforma está ahí Sí. nomás de adorno. Es un medio, es un puente.
por eso. Entonces, si hay un, vamos a llamarlo así, un tratamiento fiscal de Sí. este tipo de entidades, sí lo hay, lo vamos a ver mañana, Ok, pero contestando a tu pregunta en concreto, efectivamente. ok. O sea, no vas a ver el tratamiento fiscal de las fintech en la ley del impuesto a la renta, No, eso no ¿verdad? existe, No, eso no, no no. existe. Ujú. Pero sí hay un tratamiento fiscal consecuente de interpretación que les voy a enseñar mañana. Ok, Ujú. Bien, perfecto. Ok, gracias. sí, para servirles. Esta es un mapita de las principales disposiciones secundarias. En su material didáctico adjunto, viene la lista completa de más cosas, ¿sale? Esto es lo que yo le llamo regulación secundaria o directa, pero hay más regulación, ¿eh? Abusados. ¿Por qué esta es la regulación secundaria o directa? Pues esta es la que tiene que ver con la ley, ¿sale? Entonces, mira, las que están en amarillito, pues es para las dos tipos de entidades, ¿sale? Y hay guías para autorizar ITFs especiales para crowdfunding y para fondos de pagos electrónicos. Luego están, y esta es lo que se llama regulación prudencial. Esta regulación prudencial generalmente habla de los reportes que tienen que hacer las ITFs a la bancaria. Habla de cómo van a llevar la contabilidad, habla de cómo van a evaluar sus operaciones, habla de las medidas de seguridad, del tipo de operaciones que pueden realizar. Es un reglamento de la ley de lo que hoy vamos a ver más adelantito, ¿sale? Entonces, son 103 artículos. Lo que te dije, si tú quieres un curso de regulación de secundaria, es un curso, honestamente. O sea, son 103 artículos. No los puedes ver en un cursito de 8 horas. Nadie te lo va a enseñar, ¿sale? Entonces, vamos a platicar solamente algunos aspectos relevantes. Luego hay disposiciones específicas para las instituciones de fondos de pagos electrónicos. Son las azules. No te las voy a leer todas, pero estas azules todas son para fondos de pagos electrónicos. Y luego están las de PLD, que tienen que ver con los dos tipos de entidades, incluyendo a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos. Y luego estas grises son para modelos novedosos, nada más. Para modelos novedosos, perdón, y para APIs. Y estas azulitas, perdón, estas en magenta, son las disposiciones en materia de la Conducef, para efectos de los contratos, de la publicidad, la unidad de atención a clientes, etcétera. Entonces, el paquete de disposiciones secundarias es enorme, es monstruoso. Y hay más leyes que tienen que ver con esto. Entonces, en su anexo, ahí tengo la lista completa, se los presento en un anexito en Word. Particulares de la regulación de instituciones de tecnología financiera, perdón. Me se traba la lengua. Ya lo vimos, no hacen actividad de banca y crédito, pero sí pueden captar recursos y permitir su colocación. ¿Sale? Ellos no pueden hacer préstamos directos, amigos. No se pueden hacer préstamos directos a través de instituciones de tecnología financiera. El riesgo de crédito lo corren los inversionistas, no lo corren las instituciones de tecnología financiera. Sí pueden haber operaciones con riesgo compartido, sí, operaciones donde la ITF le entra. Pero mira, honestamente, esto es como el Uber. El Uber es una empresa de transporte que no tiene vehículos propios, ni choferes, ni nómina. Empata o junta gente que ofrece servicio de transporte con gente que necesita servicio de transporte y administra la relación. Entonces te da perfiles de los choferes, te da facilidades para que pagues, cómo pagas, le liquida el chofer. O sea, hace más amigable la experiencia. Permite que el chofer llegue hasta la puerta de tu casa, llegue rápidamente. Entonces, el negocio de Uber
no es estar teniendo flotillas de carros. Oye, es que Uber desarrolló o está desarrollando un vehículo que se maneja solo. Sí, pero ese es para otro tipo de negocio que quiere hacer. ¿Sale? Es otra historia. Entonces, aquí pasa lo mismo. O sea, el modelo de negocio de la fintech, en este caso el crowdfunding o el financiamiento colectivo, no es prestar dinero. Cuando presto dinero, cuando yo, Pedro Calderón, presto dinero, yo corro con el riesgo de que no me paguen. Si soy Uber, o mejor dicho, si soy un taxista, yo corro con el riesgo de mi carro, yo corro con el riesgo de los permisos, yo corro con el riesgo de la regulación de tránsito, etcétera. Y yo tengo que estar buscando a los clientes. Pero si me hago conductor de Uber, también, nada más que los clientes me los buscan, me los facilitan. Y la gente, en lugar de tener que salir hasta la avenida a hacer la parada en el frío, pues con la aplicación los llama. Entonces, ¿tú crees que a Uber le interesa estar comprando carros y tener flotillas y contratar taxistas? Pues creo que no. Claro que no. Sí. Ahorita olvídate del tema legal, el laboral, ¿no? Donde obligan a algunos Ubers, bueno, a las empresas de transporte y a muchas de intermediación, a asegurar al personal que hace las labores operativas. Ese se cuece aparte. Y bueno, no es clase de eso. Pero quita eso, pues es que Uber, su negocio no es tener empleados, no es tener flotillas. Entonces aquí ocurre lo mismo. Tu negocio es ganar comisiones con el emparejamiento de gente, con la intermediación de la gente. El de crowdfunding gana comisiones por el inversionista y gana comisiones por el acreditado y gana comisiones por los servicios que ofrece Conexos, pero no corre con el riesgo de crédito. Entonces, aunque la ley le permite hacer operaciones de riesgo compartido, no es su finalidad o no debería de ser. Ahora, las instituciones de fondos de pagos electrónicos sí pueden ofrecer créditos, pero solo por sobregiro de sus clientes y no les pueden cobrar intereses. Nada más. ¿Saben? Ojo, las instituciones de tecnología financiera pueden obtener préstamos o créditos de cualquier persona física o moral, pero no pueden utilizar esos préstamos o créditos para compartir riesgos con los inversionistas. O sea, si vas a compartir riesgo, es con tu propio capital. Por eso te digo, pues te dan chance, pero si yo fuera una ITF, ¿como para qué voy a meter mi propio varo a negocios de riesgo? Si aquí está el pan sin arriesgar mi dinero. Ya invertí un chorro de dinero en la plataforma tecnológica, pero cada quien que haga lo que quiera. ¿Sale? Pedro, otra pregunta. Sí, claro. Entonces, a ver si entendí, en el caso de las instituciones de financiamiento colectivo que realizan, bueno, levanta capital y a su vez lo presta, ¿no? Sí, O sea, según lo que tú comentas, finalmente comisionan por un lado y comisionan por el otro. sí. Pero entonces, el hecho de que levanten el capital a una tasa y lo presten a otra, ahí no hay, digamos, no hay un tipo de utilidad también que sea importante para la institución de financiamiento colectivo. Es decir, captas al 10% y prestas al 20%. Pero No, es no, que, es que la institución no lo capta directamente. ok, ok, ya entendí. Sí, sí, tienes razón. Sí, o sea, ¿Sale? realmente no representa un costo para ellos. No, no. La institución El costo simplemente está en pone en un escaparate los inversionistas con los que necesitan el financiamiento. el costo está en la comisión, la El activa y la costo, pasiva. sí, así Bueno, es. más bien dicho, la utilidad, Su ganancia de su ellos, su negocio. ingreso de ellos. Ujú, ¿De acuerdo? es Ok, correcto. Ujú. es muy buen punto, ¿no? Porque sí pareciera que el negocio está ahí, pero no. No. Finalmente es un intermediario, como bien comentas, ¿no? Sí, sí es un intermediario, pero no hace pasivos de esos recursos, no los hace suyos. De acuerdo. Sí, Ujú. En pareja. Por eso les puse el ejemplo del Uber. Es más fácil sí. entenderlo. Ujú. Además, Uber ya tiene su institución de fondos de pago electrónico, ¿no? También. Sí, sí, claro, porque también se metió en ese relajo, ¿no? De administrar los recursos, que era un relajo también. Bien. Luego, ya te dije que no hay fondo de protección. Así que los inversionistas, por su cuenta, van por su cuenta. Bien, ya te la sabes. Instituciones de tecnología financiera
o coloquialmente les vamos a llamar fintech reguladas por la ley ITF. ¿Sale? Para fines prácticos, fintech reguladas. Pero ya sabes que también hay reguladas por otras leyes, abusados. ¿Qué te está regulando esta ley? Estos dos tipos de instituciones, pero se enfoca en la actividad. Eso es lo importante, amigos, la actividad. También regula operaciones con activos virtuales, las APIs y las autorizaciones temporales para innovaciones tecnológicas o sandbox. Y hay de dos tipos: sociedades no financieras que van a operar modelos novedosos y entidades financieras que podrían operar modelos novedosos. Mira, en las entidades financieras está más difícil, porque las entidades financieras solamente pueden hacer lo que la bancaria les autoriza. Entonces, ni siquiera van a probar el modelo novedoso, simplemente se lo van a imaginar. Y cuando se lo imaginen, le van a decir a la bancaria: oye, bancaria, como que me estoy imaginando esto, ¿crees que es un modelo novedoso y me lo tienes que autorizar? ¿Ya me entiendes? Y las no financieras no. Las no financieras se van a inventar su modelo y si conocen la ley van a decir: esto, seguramente esto cae en modelo novedoso, esto es innovación chida. Pues voy a ir con la bancaria a pedirle el permiso. Si soy aseguradora, pues voy a la Comisión de Seguros, y si soy pues una Afore, pues voy a la CONSAR. ¿Sale? Preguntas, comentarios del ámbito de regulación. En cuanto a organizaciones, ya vimos que hay más cosas. Rápidamente vamos a ver que hay financiamiento colectivo de deuda, de regalías y de capital. Ahorita voy a explicar de qué se trata todo eso. Hay fondos de pagos electrónicos y a través de ellos se permite la emisión del fondo, la administración, la redención, o sea, la recuperación, la transmisión de estos fondos de pagos electrónicos. Y luego vienen las operaciones con activos virtuales. En realidad, los dos tipos de entidades podrían operar activos virtuales, en realidad. Pero a veces como que da la impresión de que la regulación está dedicada a la de fondos de pagos electrónicos, Pero si tú lees la ley, no hay una excepción absoluta. Ahora, yo dudo que alguien quiera tomar créditos en criptomonedas, honestamente, honestamente. Pedro, pero hay créditos en criptomonedas. O sea, existe lo que se conoce como DeFi o DeFi, finanzas descentralizadas, y hay créditos en criptomonedas. Sí, amigos, pero ese es un sector, un mercado muy específico. No es para el público en general. ¿Sale? Bien, ¿qué hay con las operaciones con activos virtuales si es que te las autorizaran? Primero tienes que decirle al cliente que no es dinero o moneda de curso legal. Bueno, eso depende, porque ¿qué crees? Que si hay activos virtuales que son moneda de curso legal, pues se está refiriendo a las que no son. Y luego, advertirle al cliente que no hay respaldo ni garantías. Y luego hay que notificarles que existe el riesgo de volatilidad muy alto. Ya te expliqué que más adelante en la ley dice que hay que pedirle autorización al Banco de México, conforme a sus reglas. Y en las reglas del Banco de México dicen que mi mamá dijo que siempre no. Y ahorita vamos a ver el detalle. Y también los modelos novedosos o sandbox. Son autorizaciones temporales y ya vimos que son para dos tipos de entidades: entidades financieras y entidades no financieras. Respecto de las APIs, la obligación es para todo tipo de entidades listadas en esta ley, no nada más para las ITFs. O sea que si tú eres una SOFIPO o un transmisor de dinero y quieres hacer estas actividades, ahí está la ley. Si eres una entidad financiera, no viene en tu ley el tema de las APIs, viene en esta ley. Entonces, esta ley también tiene que ver con más entidades financieras, algo que nos había comentado el compañero hace rato. Los datos solamente pueden compartirse, para los fines autorizados por los clientes, y hay que tener medidas de interrupción, de resguardo, etcétera. Y la bancaria te dice cuándo puedes reanudar en caso de que tengas un problema tecnológico.
Bien, para crear una nueva ITF, ya sea de fondos de pagos electrónicos o ya sea de financiamiento colectivo, te van a pedir, entre otras cosas, esto. Es una lista, no la voy a leer. ¿Sale? Y aquí lo importante es que, pues, la base de tu nombre de fintech, pues, es tu tecnología, ¿no? Entonces, el sistema ya debe de estar caminando, ¿eh? Esa es la parte más importante, que el sistema, pues, ya esté operando. Y 30 días antes de iniciar operaciones, tu capital mínimo debe de estar suscrito y pagado, tus consejeros con requisitos, tu infraestructura tecnológica en marcha y los recursos de tus clientes deben de provenir de instituciones financieras autorizadas, o sea, de bancos o SOFIPOS o cooperativas o cualquier entidad financiera autorizada. Se debe de utilizar la fiel para autenticar, entre otras cosas. Estoy hablándote ahorita del bosquejo, ¿eh? Esos son los tipos de operaciones y el ámbito de regulación. Ya lo vimos. Antes de entrar, Fíjate que, sí, perdón, sí. fíjate que específicamente el concepto del API no lo entiendo. ¿A qué se refiere? Son O sea, ¿qué aplicaciones para es? intercambio de información. Pero, digamos, el tema de ley de protección de datos o ¿por qué? O sea, no, Son varios digamos, niveles del intercambio de información. ok, Son datos personales, ujú, efectivamente, y son datos para uso comercial y para ajá, uso operativo. ok, Ujú. Y hay otra, vamos a llamarlo así, otro tipo de APIs ujú, compartir información para efectos de prevención de lavado de dinero. ok, Ujú. O sea, ahorita en términos simples. Normalmente mi método de enseñanza es ir de lo general a lo particular. ok, Entonces, todos estos temas los vamos a ver de manera particular. bien, Esto lo hago, o bueno, se hace, o se acostumbra en cursos, porque seguramente ustedes han ido a cursos donde van desde la A a la Z y no se detienen. Entonces tú, como viste toda la película completa, dices, no, hombre, le entendí re bien. Y ya después, pues ya se te olvidó. Entonces, con este método de ir de lo general a lo particular, qué bueno que estás haciendo esas preguntas, porque esas preguntas van a ser resueltas a detalle más adelante. Y entonces tú tienes un bien, panorama genérico, un bosquejo, y luego va a parecerte tal vez incluso en algunos temas repetitivo, ¿verdad? Y así es como tu conocimiento va a estar más solidificado, más, pues más sólido, pues. ¿Ya me entiendes? No dependes de la película completa. Bien, hay algunos conceptos que vamos a ver en la ley, como el de personas relacionadas. En personas relacionadas tiene su propia conceptualización. Una persona relacionada va a ser persona físico-moral que mantenga el 1% más de las acciones representativas del capital. ¿Sale? Pero también se va a considerar persona relacionada administrador único o miembros del consejo. Y también auditores, comisarios o sus funcionarios o empleados de estas personas o de la misma ITF cuando puedan obligarla, obviamente, a tener pasivos. ¿Por qué esto es interesante? Pues porque luego hay unas prohibiciones y te dicen que las operaciones no las vas a poder hacer con personas relacionadas. ¿Sale? ¿Quiénes son personas relacionadas? Los cónyuges de estas personas que ya de por sí eran personas relacionadas y con las que tengan parentesco hasta el segundo grado. Y tratándose de personas morales, también son personas relacionadas los consejeros, funcionarios, respecto de los cuales la ITF mantenga directa o indirectamente propiedad del 10% de los títulos representativos del capital. Y también respecto de las cuales los funcionarios, auditores externos, miembros del comité, comisarios, etcétera, sean consejeros o ocupen jerarquías de los 3 primeros niveles jerárquicos. Todos estos son personas relacionadas. Y luego hay otro concepto que vamos a ver que se llama poder de mando. Y eso es como que un poquito más enfocado hacia la prevención del lavado de dinero, pero también hacia el control institucional. Poder de mando hoy se sabe que no nada más es por la propiedad de acciones, ¿verdad? Y no nada más es con los derechos de voto. Poder de mando se define entonces como una capacidad para influir de manera decisiva
en los acuerdos de las asambleas de accionistas o sesiones del consejo, o en la dirección de la organización, en la gestión y conducción de negocios. Cualquier persona que tenga influencia significativa y no necesariamente acciones, podría tener poder de mando a través de otros actos jurídicos como contratos, mandatos, fideicomisos, etcétera. Y bueno, pues ahí viene quienes tienen poder de mando de manera específica, ¿verdad? Obviamente, los que pueden votar con más del 50% del capital, personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que pertenezca nuestra ITF, y aquellas personas que tengan cargos vitalicios u honoríficos. Los que hayan transmitido el control de la ITF bajo títulos o bajo contratos. Personas relacionadas. Personas que instruyen a consejeros y directivos. ¿Preguntas hasta acá? No es. Bien. Para dar de alta o para obtener, mejor dicho, para obtener la autorización de una institución de tecnología financiera, se los platico regresando del receso. 15 minutos de receso, son prácticamente las 12, pues son las 12. Nos vemos a las 12:15, ¿les parece bien? Sí, bien. 12 Sí, 15, está, 12 sí, está 15. perfecto. Recesito a las 12:15, regresamos Vale, Pedro. Gracias, Gracias. Pedro. para servirles.